Hola, mi nombre es Anchi Fuertes. Hola chicos, soy Lili Dávila. Y acompáñanos a seguir viendo este podcast sobre nuestra primera vez ejerciendo el derecho al voto. Y la importancia del voto informado. Hola chicos y chicas de la provincia de Imbabura, mi nombre es Frank Santiago Galarza y estamos aquí para hablar acerca del voto informado. Y me encuentro con Lili Dávila y Angie Fuertes. Un gusto, bueno, mi nombre es Anchi Fuertes y hoy vamos a tocar un tema que considero que es muy importante, especialmente en esta época que somos muy influenciables, por así decirlo. Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Lili Dávila y gustosa de compartir este espacio, más que nada para concientizar a los chicos y chicas sobre la existencia del voto informado y nada, a darle. Súper chévere. Bueno, iniciemos esta conversación, este diálogo. Me parece que es interesante, como ustedes ya lo mencionaron, que hablemos un poquito acerca del voto informado. Estamos hablando tras cámaras y me parece interesante comenzar esta conversación acerca de cómo lo vivieron ustedes, cómo fue esa primera vez hablando del tema del voto, cómo fue, cómo lo vivieron ustedes y cuál fue la reflexión que podemos tener acerca de ese tema. ¿Por quién desea empezar? Tal vez Lili. Dale, a ver, mi experiencia dentro de la primera vez votando fue bastante rara, pero chévere, ¿no? Porque, claro, mi mami, en su momento, mi mamá, mi familia fueron actores sociales y ellos de cierta manera desde sus bases me decían, bueno, es que mira, el pensamiento es así, así, entonces yo ya sabía más o menos adoctrinada de mi familia por quién votar, pero realmente no era una decisión que yo había tomado. Entonces yo iba influenciada por el criterio de mi mami y decía, bueno, voy a votar por este man porque mi mami me dijo que es bueno. Y es lo que pasa con la mayoría, entonces eso me pasó. Y tal vez tenías, o en ese momento había algún criterio de información, había alguna institución, qué sé yo, el gobierno en ese entonces informaba o quién esté responsable de eso. En ese entonces lo único que había de información era lo que pasaba en la calle, ¿no? Por ejemplo, el candidato me dio un panfleto y de ahí me salió que él había propuesto cualquier cosa, pero realmente no es que existía una organización que te decía, mira, este está haciendo esto, porque claro, te estoy hablando como hace unos 5 o 6 años atrás. Tú como joven en ese momento, como adolescente, tal vez, ¿qué hubieses solicitado, o qué hubiese requerido por parte de las instituciones que tenían la competencia de? Es que hubiese sido chévere que exista, por ejemplo, un documento que sea dirigido a jóvenes, porque, por ejemplo, a mí como joven me va a aburrir el hecho de que me pasen un proyecto de 5, 6, 7 hojas, pero sí hubiese sido más chévere que hubiese llegado a una organización imparcial y que me hubiese dicho, mira, estas son las propuestas de todos los candidatos que existen, hay tantos y te van a dar tanto, entonces, ¿y qué tanto de eso como organización yo puedo verificar que es probable, que es viable y que es, en este caso, también es legal? ¿A qué edad más o menos tenías cuando tú ya votaste? Yo voté mi primera vez, ejercí mi derecho al voto facultativo a los 16 años cerraditos. ¿Crees tú que ya tenías como que la madurez política o conocías un poquito acerca del tema? No, es que, no, yo realmente fue un voto irresponsable, un voto muy irresponsable el que yo di. Listo, chévere. Angie, tú cuéntanos también cómo fue tu primera vez. Tenía 16 años, me acuerdo hasta el sol de hoy. Muy emocionada por ejercer mi derecho al voto. Estaba muy emocionada, pero como dijo Lili, fue un voto muy inconsciente. Lo voté por quienes conocía más o menos de cara, pero no era como de decir, estoy segura de esta persona por estas propuestas. Especialmente, bueno, en mi caso, a mi colegio fueron un montón de candidatos a darnos cosas y era como que los topaba, pero no entendía qué hacían ellos o si era posible lo que ellos proponían. O sea, eso fue ahora mi mayor como Lo que ahora sorpresa. conocemos así como la demagogia o la politiquería, tal vez, como tú dices, llegaban a regalar cosas, a ofrecer tal vez situaciones que en ese momento podían decirlo, pero no era competencia, como tú bien lo dices. Claro, por ejemplo, ahora me doy cuenta que lo que me prometían no, para el puesto al que aspiraba esa persona no era algo viable. Y sí me hubiera gustado, como dijo Lili, de que un ente o alguien neutral me dijera, estas son las propuestas y esto es lo que en verdad puede ser un candidato, porque muchas veces nos dejamos llevar por eso, dice, les voy a dar tal servicio, les voy a dar tal acceso y luego entiendes
de que eso no es su competencia. ¿Cómo te van a ofrecer algo que no te van a poder cumplir? Es netamente solo para llamar tu atención y garantizar el voto, y considero que también mientras más jóvenes somos más maleables y nos dejamos influenciar más. Somos más susceptibles a cualquier otro tipo de situación, claro. Y en ese sentido también tener en cuenta, ¿no? Que como hablábamos con Lili, tal vez no teníamos la madurez política necesaria para cumplir con ese derecho, ¿no? Con esa facultad que tenemos todas y todos, pero también entender que tal vez no conocíamos ni siquiera cuáles eran las competencias, ni siquiera qué íbamos a elegir, porque si bien es cierto, nosotros elegimos cada 4 años lo que son presidentes, en este caso asambleístas provinciales, nacionales, parlamentarios andinos y presidente o presidente. En ese momento, ¿tú conocías acerca de eso? ¿Qué ibas a elegir? De hecho, yo recién tuve conciencia clara de lo que es y lo que hace un parlamentario andino. Y, por ejemplo, y eso que yo, digamos, siempre intenté interesarme más. Mi hermano, que somos súper seguiditos, ¿y qué es un parlamentario andino? Y luego dice, ¿y nos van a dar el papel chiquito o el papel grande? Es como que tampoco, si no tenemos como que nos llega una información así, algo que nosotros podamos manejar, o sea, nuestra atención es súper efímera y rara vez han logrado llamar nuestra atención a un objetivo, o sea, el conocimiento así que estuviera súper ya construidito de fácil acceso a nosotros, es súper difícil. Si tú no te pones a buscar una propuesta y luego te pones a buscar si eso es posible, no, nunca te vas a enterar, porque nadie te dice, sí te propongo, pero, o sea, no lo voy a lograr. Eso nadie te dice. Claro. Y en ese tema también, por otra parte, ¿no? Lo que podemos ver, importa más el tema intelectual, los conocimientos o su físico en un candidato. Chuta. O sea, si me preguntas a mí, yo te digo, claro, lo intelectual. Pero si le preguntabas, por ejemplo, a la gente por el 2008, por ahí te decía, es que ese man está guapo. O sea, literal, esos ojitos, yo me desvivo. Entonces creo que también como sociedad vamos evolucionando. Bueno, eso es verdad porque, o sea, yo sí escuchaba personas, no, es que él es tan guapo, es que sus ojos, es que es tan joven, es que... Y yo digo, ¿en qué punto nosotros dejamos de darle importancia qué me propone a está simpático y bueno, simpático, ese es su plus, ¿no? Ese es su gracia, ese es su poder, ser guapo y yo. ¿En qué punto nosotros nos volvimos tanto de darle más importancia al físico que decir, esto es una propuesta y de esto mi decisión me va a afectar 4 años de mi vida? O sea, O en este caso también, ¿en qué momento la juventud perdió ese criterio, ¿no? Ese criterio en donde puedan valorar qué es lo mejor para nuestro país o para el futuro que nosotros tenemos? Es que la mayor parte de veces nos hemos puesto a pensar, ¿no? Por ejemplo, vemos también una terna de asambleístas que cumplen con los requisitos. Existen jóvenes dentro de la terna, pero nosotros también ahora yo creo que le hemos puesto énfasis a ver, ¿y este joven qué hace? ¿En dónde le he visto yo a este joven? Si este joven cumple con los requisitos para salir de la voluntad subjetiva del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? A este joven yo le he visto bailando en Musicali desde el 2016. Oye, este man le he visto tocando la guitarra, todo lindo, pero ¿a qué momento llegó a ser candidato? O más o menos, ¿qué conocimientos tienen estos chicos para llegar a la asamblea? Entonces yo creo que como jóvenes, más que hablar de una despreocupación, creo que en este momento es el ápice de la preocupación de los jóvenes, de ver si ese candidato a mí realmente me representa, si ese candidato conoce. Andy, ahí también topamos un tema interesante, ¿no? Y es lo que históricamente, ¿no? O sea, nosotros hemos luchado, los jóvenes, los adolescentes también han luchado por ser parte por participar, por este derecho también a participar, para elegir y ser elegidos. Pero en este punto también, o sea, cómo valorar y cómo nosotros tener en cuenta la participación de las y los jóvenes. bueno, yo considero que nosotros, como les digo, somos muy maleables y viene una larga historia, viene una secuencia desde que, depende del hogar mucho de donde, si tus padres, por ejemplo, te dan una idea de que siempre es, gane quien gane, total, yo tengo que trabajar, si no, no como, ¿no? Entonces, esto es como un hilo, ¿no? Entonces tú también te vas diciendo, bueno, todos roban, ¿para qué? Entonces no te interesa participar y la gente que participa muchas veces lo hace solo porque, por ejemplo, tiene que cumplir, ¿no? Busca a ver qué joven es maleable, qué joven puede hacer lo que yo quiero, tiene redes sociales, se mueve por ahí, vamos. Entonces es como que lo que buscan es usarnos con el objetivo de cumplir y a ver a quién puedo controlar más, qué puedo hacer más. Por eso es súper importante el que veamos, como dijo Lili,
cómo se ha venido desarrollando, porque, o sea, justo comenzaba con Lili, que considero que uno empieza como este activismo, el mover, el interesarse desde que está en esa transición colegio-universidad. En la universidad ya dices, no, ¿por qué? Todos somos adultos, tengo mis derechos, ¿por qué no me puedo defender? Entonces te empiezas a mover desde ese ámbito y como que todo va fluyendo, ¿no? Y luego ves a candidatos y tú dices, o sea, yo lo cacho y no iba a clases, pero dice, pero ahora, es un buen ahora agarró conciencia social y dijo, yo voy a defender. Y yo digo, o sea, y es justo porque todos cambiamos, o sea, tampoco podemos juzgar a mi yo ahorita, a mi yo de 16 que tal años. vez era, en ese tiempo era bueno como para, no era bueno para en ese momento, pero pueda que Ajá, tenga todos, su cualidad para ser político. así se ve. Lili, también en ese tema de la lucha histórica, por ejemplo, si bien es cierto, las y los jóvenes han tratado de enrolarse y de participar en el tema de la reivindicación del tema de las mujeres también, cuánto que se logró y cuánto que se ha logrado hasta el momento, que tuvieron que haber sufrido bastante, ¿no? Tuvieron que haber enfrentado contra muchos poderes en su tiempo, y también entender esa lógica, ¿no? Entender cuánto hubo en ese proceso que antes te limitaban, incluso históricamente. Tenías que tener recursos, tenías que tener tierras, tenías que ser católico, entre otras cosas, y requisitos que te imponían. Y ahora, ¿qué estamos haciendo con ese derecho? Yo creo que el derecho está ahí, ¿no? Pero siempre creo que buscamos la forma de mal ejecutar un derecho. Entonces yo creo que uno como joven con conciencia, yo creo que partir desde la conciencia es importante para construir una buena candidatura y luego, bueno, si gano, alcanzar una buena asamblea, que es a lo que todos los ecuatorianos queremos llegar. Entonces, si yo como joven veo que yo no estoy preparado, o sea, yo puedo prepararme en el camino, si bien es cierto, sí, pero para aceptar un rol hay que aceptar la responsabilidad que viene con ese rol. Entonces, si yo voy a entrar a la asamblea, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que hacer leyes, voy a tener que pensar en la gente, voy a tener que pensar en comunidad, pero si yo no tengo un criterio formado, un criterio comunitario, un criterio básico sobre aquello, ¿qué voy a hacer yo? Entonces también existe lo que es la responsabilidad y la autonomía. Entonces yo como joven, si yo no me encuentro preparado, no puedo asumir un cargo al que yo no estoy preparada. Entonces también partamos de eso para valorar esta reivindicación de derechos, estas medidas afirmativas. Porque si bien es cierto, nos dan el derecho, pero si nosotros lo mal usamos, ¿qué pasa con ese derecho? Realmente no estamos generando lo que se busca, que es potenciar el derecho e impedir las nuevas vulneraciones. Es decir, yo, bueno, con mi inconsciencia de clase estoy vulnerando al resto de mi segmento. Importante, interesante, ¿no? Tener en cuenta algunas de estas perspectivas. Pero ¿ustedes creen que la juventud o los adolescentes de la actualidad conocen acerca de esto, conocen de la historia, saben todo lo que se ha luchado históricamente para llegar a este momento, poder tener el ejercicio de votar y también poder ser elegidos y ser parte de una candidatura? Es que, a ver, yo creo que más allá de llenarse de información, los chicos más o menos tienen la idea, ¿no? La idea de que yo soy joven, puedo participar, el Estado me va a potenciar este derecho a la participación, pero más bien, o sea, soy un poco también, no se trabaja en la conciencia, no se trabaja en la conciencia, porque nos hemos enfocado en lo que yo puedo hacer, yo puedo hacer, yo puedo hacer, en mi derecho, mi derecho, mi derecho, pero nunca es en mi obligación, porque también reconocemos que como derecho está la participación, pero como obligación la misma ley de las juventudes nos lo dice. Tenemos la obligación de capacitarnos y de crecer profesionalmente como jóvenes. ¿Para qué? Para luego poder formar parte de estos espacios. Entonces, si yo como joven solo asumo un derecho y no soy responsable de tampoco estoy haciendo un ejercicio adecuado. ¿Se sienten tal vez ustedes representadas por los jóvenes, las y los jóvenes que actualmente están participando en el proceso electoral? Ay, bueno, yo en lo personal no. O sea, eso es un muy criterio mío, pero considero de que, bueno, yo, especialmente ahorita donde me estoy desarrollando, los candidatos que estoy viendo no satisfacen mi necesidad de, o sea, yo considero que estamos en un punto muy crucial históricamente hablando, donde tenemos ya las oportunidades que después de una larga lucha al fin las conseguimos. Los jóvenes al fin nos escuchan a las mujeres jóvenes, entonces es como que tenemos que potenciar y aprovechar eso y se está yendo, ¿no? Solo por cumplir este tema de la paridad, y la juventud escogen a personas que no tienen como este ánimo o decir este compromiso con.
O tal vez no responden a procesos. Creo que yo también que es un proceso de construcción. Lili, Angie han estado en algún tipo de procesos de conciencia social también. Creo que responden y saben de las necesidades. En ese caso, tal vez hace falta eso también. Efectivamente, por ejemplo, específicamente las propuestas son urbanizadas. Yo siempre he defendido el pensamiento comunitario. ¿Por qué? Porque Ecuador es un país diverso. Entonces tenemos que entender las necesidades. Las necesidades no son solo de centro urbano, las necesidades también parten de las comunidades. ¿Qué pasa con los candidatos? La mayoría de los candidatos jóvenes no salen de estas comunidades, no saben la realidad social que vive una comunidad, las necesidades. Si tenemos acceso a servicios básicos, los desconocen totalmente. Pero ¿qué pasa? Los jóvenes que están saliendo de las candidaturas, en su mayoría, son jóvenes urbanos que sí, que están hablando de una política desde los privilegios. Entonces, en el casco urbano las necesidades son mínimas. Pero ¿qué pasa con las comunidades? Entonces, realmente es construir unos pensamientos que se basen dentro de también la diversidad, reconocer los pensamientos comunitarios, los principios comunitarios, la interculturalidad y todo lo que abarca esto. Entonces, si nos preguntan a nosotros si a mí también me representan los chicos o si estos chicos vienen de un proceso intercultural o de un proceso comunitario, no. Estamos hablando todavía de una política basada en los privilegios de los jóvenes dentro de una sociedad que eminentemente es urbana. Entonces, de un pensamiento urbano, de un privilegiado urbano. En este punto, ¿cómo deberíamos nosotros presentarnos? ¿Cómo debemos nosotros llegar este 9 de febrero a las urnas? ¿Cómo creen ustedes que debería ser el proceso y la construcción para llegar a ese voto? Yo pienso que deberíamos primero el buscar, o sea, el sentir esa necesidad de, o sea, considero, justo le decía a Lili, que este tema de las elecciones es el verídico saber que tus decisiones tienen consecuencias, o sea, lo que vas a decidir te va a pesar 4 años de tu vida. El decir, bueno, no importa, si no trabajo no voy a comer, si no tengo dónde trabajar, si no tengo, bueno, ya no saquemos la idea de un trabajo, digamos, con un salario, sino, bueno, voy a emprender. No hay en un país seguro donde emprender. Me pongo el negocio y coge y me cae la vacuna, ¿qué hago? Salgo de mi casa a mi trabajo, doy un paso afuera, me roban. O sea, necesito un lugar seguro en el que yo pueda desarrollarme y también en el que sienta que hay un futuro esperanzador, por decir, si algún día yo adquiero una enfermedad crónica catastrófica, yo voy a tener un país que me ayude, que me respalde. Entonces es como una decisión súper a largo plazo, porque, o sea, obviamente son 4 años, ¿no? Pero, o sea, cómo dejen un sistema es como yo lo voy a recibir en un futuro cuando alguna vez yo necesite de un país más seguro, de un país que me dé acceso a salud, que me garantice un trabajo digno, seguridad y, o sea, incluso hasta el poder seguir desarrollándome o seguir estudiando. O sea, necesito más, necesito algo seguro y para eso es muy importante el estar informado en unas elecciones. Lili, ¿cómo llegar de igual manera ya al proceso electoral? Yo creo que más que nada tratar de buscar la información. La información existe. Ahora creo que hemos evolucionado tanto como sociedad en cuanto a las herramientas tecnológicas y el acceso a las TICs, que creo que cualquier joven puede pedirle incluso a la IA, decirle, IA, dame un resumen de las propuestas de los candidatos de Ecuador, y la IA te va a dar un resumen de 5 liñitas rapidito, te va a decir, tal candidato ofrece esto, y tú ver qué tan viable es, qué tan efectivas van a ser esas propuestas. Entonces, si yo como joven, por ejemplo, no me preocupo y digo, ay, es que mi mami me dijo que vote por él, porque toda la familia va a votar por él, eso está mal, porque eso es lo que hemos venido haciendo históricamente y toda la vida. Si mi mami y mi familia me dicen que yo vote por él, yo voy a votar por él, pero no, yo creo que es enriquecedor que uno como joven se preocupe, que busque información, que lea. Si es que no tengo la IA, prendo la televisión todos los domingos en un programa, existe la posibilidad, llegan los candidatos y les hacen debatir. Entonces yo más o menos voy y veo qué es lo que está pensando él. Y si mi pensamiento está alineado con él, bien, así no vaya con lo de familia. ¿Por qué? Porque el voto es secreto. Entonces yo le puedo decir a mi mami, sí, mami, yo voy a votar por él, pero el rato de los ratos, track. Entonces podemos entender que incluso ese grado de conciencia puede generar cambios incluso en una primera vuelta para un resultado luego. Entonces no necesariamente nos condicionemos a que los dos candidatos que están opcionados van a llegar a una segunda vuelta. Cuando nosotros
teniendo un criterio formado, podemos elegir a alguien diferente considerando que somos la mayoría de votantes en el Ecuador. Entonces, podemos hacer un cambio social. Listo, como para finalizar, creo que fue súper chévere, interesante la conversación, el diálogo que tuvimos, pero bueno, hay que llegar al final, como todo lo bueno se acaba. Y pues un mensaje final, mensaje para quienes van a estar observando este conversatorio, este diálogo que hemos mantenido. ¿Qué mensaje le dejan a la juventud? Que voten con mucha conciencia. Ya el país se ha debilitado por malas decisiones que hemos tomado. Y digo hemos tomado porque yo también fui parte de ese joven, más joven. También me equivoqué. También me equivoqué, también cometí errores que tristemente sí estoy cargando. Errores que estoy viendo que otras personas más jóvenes están cargando. Entonces, yo creo que es importante que nos informemos, tanto de las propuestas como de saber, ¿es viable esa propuesta? ¿Ese cargo va a poder cumplir con lo que me está proponiendo? ¿O simplemente es populismo y quieren mi voto? Yo creo que el mensaje que les dejas a los chicos, pregunten. Si tengo una duda, si él me está ofreciendo eso, preguntarle por qué me ofrece eso, o saber cuál es el trasfondo de toda la situación. Pregunto, leo, si ya les dije, si ya no tengo los recursos para leer, me meto a la IA, si no quiero la IA, prendo la tele, me informo, veo noticias, llegar literalmente con un poco de conciencia, porque como dice acá Angie, es una decisión que nos va a pesar 4 años. Pero bueno, históricamente el Ecuador ha metido y ha sacado presidentes como ha querido. Pero entonces que esta no sea la excepción, porque estos son los gobiernos de los jóvenes. Para finalizar, la política en una sola palabra, Angie. Para mí es esperanza. Para ti, Lili. Para mí, lucha social. Listo, muchas gracias. Esto ha sido este diálogo con Lili Dávila y con Angie Fuertes. Gracias por su tiempo y esperamos conversar, dialogar en otro momento también. Muchas gracias a todos y a todas quienes siguen la página de Agendas Juveniles de Nuevo.